Este programa llega gracias a Centro Terapéutico Beatriz. Cuidamos tu salud y tu energía. Microintec, compañía anónima. Cámaras Bolívar, rectificación de cámaras en buenas manos. Bodegón Bombay, donde todo lo hay. Frigorífico y charcutería Pacífico, compañía anónima. Las mejores carnes de Cabo. Dulce Chiocolasco. Hola, aquí estamos en Sin Cortapisas en otro nivel. Vamos a iniciar otro podcast interesante para todos ustedes. Dale, Margot, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está todo? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Bueno, sigamos con esto, ¿verdad? Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. El próximo 28 de junio, el día de las elecciones presidenciales en Venezuela, se puede dar la oportunidad de que podamos dar inicio a un proceso de transición. Es necesario que para ello existan muchas posibilidades de entendimiento, a sabiendas de que en un país polarizado como ha sido el nuestro aquí en Venezuela, donde los entrompamientos, como se dice, han sido muy fuertes, no es muy fácil predecir que una transición es de un día para otro. Pero es un tema interesante porque hay esperanza. Se han creado muchas esperanzas. Mucha gente ha dicho que quiere votar, que quiere participar en el cambio. Y esa esperanza es importante que se mantenga porque eso puede incidir en ese proceso de transición donde hay que estar consciente de que gane quien gane, debe respetarse tanto al que pierda como al que gane o viceversa, porque por allí comienza ese proceso. Por eso creo que es muy importante que un gobierno que ha tenido un solo puño todas las instituciones entienda que hay que mejorar a un país que necesita que haya un cambio y hay una oposición que necesita también entender que tiene que sentarse con el adversario político para buscarle al país una vía que permita que se puedan resolver sus problemas económicos, políticos y sociales. No sé, pero es un tema interesante. ¿Vale, Margot? Sí, un tema complicado, ¿no? Bastante complejo, porque ¿qué significa, como bien lo decías tú, un gobierno que durante 25 años, una élite de poder, que ha tenido todo en un solo puño, ¿verdad? Y resulta que si nosotros estamos hablando de transición y estamos hablando de la posibilidad de un proyecto de verdad de integración y de transformación nacional, implica abrir el abanico de posibilidades, de relaciones con los distintos actores económicos, sociales, políticos, ¿verdad? Con la sociedad civil activa. Porque ¿qué es lo que resulta demasiado importante en estos momentos? Por supuesto que tiene que haber a nivel de las cabezas de los movimientos políticos, económicos y sociales, tiene que haber conversación, tiene que haber diálogo, tiene que haber búsquedas de acuerdo, que es lo que tradicionalmente se está llamando la negociación. Tiene que haber ese proceso que va creando las condiciones, pero no basta que sean los actores políticos y los actores económicos. Necesitamos que la sociedad civil organizada, cada ciudadano, esté pendiente y esté nutriendo con su acción la posibilidad de esa transición en paz. Eso es interesante. Fíjate que hoy en día, sectores que en el pasado hablaban de abstención, decían que con dictadura no se negocia, etc. Hoy, la gran mayoría ha iniciado el proceso de ir al proceso electoral, valga la redundancia, pero también ya se habla de la transición. Para algunos dirigentes políticos que eso era un tabú, hoy dice hay que ir a un proceso de transición. Yo creo que eso es muy importante, pero eso tiene que ir enlazado con la participación de la sociedad toda, porque es verdad, como tú decías, no es un problema solamente de los políticos. Los políticos tienen que hacer su trabajo, el trabajo de entenderse, y sobre eso hay muchos ejemplos que Venezuela, independientemente de que estamos en otra distancia, en otros tiempos, pero la política sigue siendo la misma, el de entenderse. Cuando estaba la guerra de Vietnam, los que estaban negociando la paz se mudaron a Francia
y en París tuvieron 5 años negociando la paz, ¿no? Entonces, imagínate usted que esos procesos de transición en guerra no son tan rápidos. Ahora, en un país polarizado como el nuestro, donde ha habido mucha confrontación, por cierto, confrontación inútil, es necesario que se entienda que este proceso tampoco es de soplar y hacer botella. Es un proceso que necesita ir gradualmente, tener apoyo ciudadano y apoyo de diversos factores para que podamos entendernos unos con otros. Creo que Claro. Fíjate, pero la transición no solamente, que sería importante eso, ¿no? Yo creo que el país, las condiciones de deterioro y destrucción son tan fuertes, a pesar de la capacidad creativa, emprendedora de los venezolanos y las venezolanas, pero necesitamos instituciones, necesitamos tener una capacidad de convivencia en un marco legal, en un marco que dé cuenta de la convivencia en el país. Entonces la transición no solamente es una transición del que vaya a ganar aspirándose que sea la oposición, sino que también, si llegara a ganar el chavismo, hay que entender que también están retados a un proceso de transición. Y están retados porque han perdido la base, tienen un control. Yo creo que no podemos ser triunfalistas, la oposición no debe ser triunfalista en relación a que todo el mundo está en contra, porque a la hora de las chiquitas, eso es una contabilidad y tiene que ver con ir a votar y tiene que ver con defender el voto y tiene que ver con una cantidad de elementos de cuidado de ese proceso cuantificable, ¿no? Pero un poco para cerrar la idea, hermano, fíjate, la transición necesariamente implica acuerdos, pero ya en Venezuela se vienen haciendo negociaciones y no podemos olvidar, por lo menos el más reciente, el del año pasado, que tiene que ver con el Tratado de Barbados, ahí implica ese tipo de proceso, solo que el que se amerita a partir de un cambio de gobierno o de una situación crítica del país es una negociación profunda que implique el reconocimiento de cada uno de los actores, lo que ya tú habías comentado, ¿verdad? Y un poco lo que han propuesto los presidentes Lula y Petro, que la plataforma, la misma Corina lo ha dicho Manuel Rosales, que hay que estudiar esa propuesta, porque eso implicaría exactamente el respeto al ganador y el respeto al perdedor. Tú dices algo que es importante. Las negociaciones tienen varios años haciéndose. Se han hecho en Noruega, se han hecho en México, los acuerdos de Barbados, en Doha. O sea, han habido escenarios donde tienen tiempo ya negociando. Lo que pasa es que hay factores, tanto del gobierno como de la oposición, los extremistas, que siempre han buscado que eso se vuelva un rollo, que la gente diga que ahí no pasa nada, que a todo el mundo hace lo que le da la gana. No es así. Hoy se está demostrando que hay realmente un proceso de negociaciones importante. Y esas negociaciones no se pueden ir diluyendo, al contrario, hay que irlas reforzando más. La plataforma unitaria tiene una gran ventaja, no solamente porque aglutina la mayor cantidad de propuestas políticas, partidos, individualidades, sectores de la sociedad civil que apoyan, sino que tiene un candidato que tiene una cualidad excelente para este proceso de transición, ¿no? Edmundo González Urrutia, un diplomático de carrera, un hombre que sabe lo que significa ser embajador en países, lo que significa dialogar y conversar como un hombre precisamente internacionalista, y eso es un apoyo fundamental para ese proceso de transición, que como tú decías, Dalia, gane quien gane, tiene que ponerse ya. El gobierno tiene una pata mocha, como dice, así digamos coloquialmente. Ellos saben que están muy mal, porque las grandes bases del chavismo están descontentas, muchas ya se han dado incluso episodios para votar por el cambio, y lo han venido diciendo, pero entonces el gobierno también quiere ser reto. El gobierno gana las elecciones, tiene entonces que ponerse de acuerdo en sentarse con todo para sacar adelante el país. Y si la oposición gana, tienen que ser los factores moderados y conscientes de que hay que abrigar ese proceso de cambio. Sí, claro. Fíjate que a mí me sorprendió hace poco que escuché a un analista político, Urbaneja, Indira Urbaneja. Indira decía, por ejemplo,
Yo creo que gana Maduro, dice ella, ¿no? Pero si Maduro no entiende que tiene que iniciar una transición, eso no va a llegar muy lejos. Cuando sectores que están apoyando, digamos, que vienen con su raíz chavista, están entendiendo que tiene que haber abrirse las puertas para la integración de los distintos sujetos, actores, factores sociales, económicos y políticos, porque si no el país no prospera. El país nunca va a prosperar. Al país le quitan las sanciones y el país no va a prosperar porque siguen los circuitos que consumen los recursos, y si el país está dividido y está polarizado, no va a haber una distribución distributiva, y perdonen que sea como redundante, porque también hay distribuciones regresivas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el caso de la corrupción, ¿qué ha pasado allí? ¿Se ha distribuido el recurso? No, se ha chupado el recurso y ha habido entonces una distribución regresiva, ¿no? Entonces, me parece importante que sepamos que el país, hombres y mujeres de Venezuela, la ciudadanía, para reconstruir las instituciones, tenemos que estar puestos como en este sonido, en esta orquesta que quiere ir irrevocablemente a la transición. Y fíjate, hay algo que tú decías ahora, lo que está pasando en el chavismo. Exministros de Chávez hoy se están pronunciando y están llamando a votar por Edmundo González Urrutia. Claro. Exministros que tuvieron responsabilidades en el gobierno pasado cuando hubo Chávez. Factores de los trabajadores que han estado vinculados a los sindicatos del chavismo. Claro. Están hoy llamando a un cambio. Eso lo sabe el gobierno que está pasando, y el gobierno tiene que estar pendiente de eso, porque este país no podemos esperar que entre todos lo terminemos hundidos. O sea, la transición implica reconocernos y entendernos para sacar adelante el país. La crisis económica es muy grande, la inflación, los problemas de los maestros, los problemas de los hospitales, los problemas de los servicios públicos, es grave. Eso no uno lo dice, pero eso todo el mundo lo comenta en la calle. ¿Cuándo? Entonces, el proceso de transición es extremadamente importante en este paso que ya nos lleva a estas elecciones del 29. Y sí, mira, yo también creo que te oí en un momento un comentario, o en otro momento, mira, tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Paciencia y conocer al adversario. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque el adversario, en este caso, que es el grupo de poder, que es el movimiento chavo-madurista, ¿verdad? Como se le ha querido identificar siempre, sí ha sabido moverse en varios escenarios simultáneamente. Y entonces tienen el aparato en sus manos y pueden hacer uso de esas cosas, ¿verdad? Te dejan desposeído de una cantidad de instituciones que son las que nos ayudarían a todos a participar. Ellos las tienen bajo su égida, ¿verdad? Como hemos dicho en otras oportunidades. Pero exactamente, conociendo que ellos se mueven simultáneamente en muchas cosas y que lanzan bulos, lanzan comentarios para enredar en situaciones concretas, si nosotros aprendemos a no dejarnos llevar por ese tipo de comentarios, tanto las personas, los ciudadanos organizados, las comunidades y por supuesto, más que nadie, los partidos políticos y sus dirigentes, entonces nosotros ahí estaríamos demostrando que los estamos conociendo, ¿no? Entonces es muy importante entender que hay niveles inmediatos, coyunturales, las redes, en que hay una pelea allí, hay una esgrima, vamos a ver quién gana, quién te manda esto, pero también hay un plano que tiene que ver con procesos políticos institucionales de mayor alcance, ¿verdad? Donde sí se están abriendo posibilidades reales de conversación para llegar a acuerdos. Como dice Eduardo Fernández, hacer un pacto de Estado, ¿no? Otros han dicho otra expresión, el pacto nacional por el país, ¿no? Entonces, digamos que esos son como... Claro, y es interesante, porque por eso decía yo que para eso que tú decías de la paciencia que hay que tener, bueno, nuestro candidato... Conocimiento, se dice, ¿verdad? formación. Exacto. Edmundo González Urrutia tiene ese perfil de la paciencia, hay que tener los diplomáticos. Pero la plataforma unitaria y todo el conglomerado que quiera cambio necesita entenderse con paciencia y entender cómo juega el exterior.
¿Por qué? Porque eso es demasiado importante. Esto no es una carrera de 100 metros, es un maratón de 42 kilómetros, con obstáculos. Y entonces la dirigencia política tiene que basarse en ese terreno y caminar sobre ese terreno para poder lograr un proceso de transición, más si se gana el 28 de julio. Porque muchas encuestas ya están diciendo que la plataforma unitaria de todos los partidos y factores de la sociedad civil que están apoyando a Edmundo González Urrutia está en ascenso y una posibilidad de triunfo el próximo 28 de julio. Y eso entonces es demasiado importante, no perderlo de vista. Y también estoy de acuerdo con algo que tú decías, aquí no vale el triunfalismo. No podemos subestimar al gobierno. El gobierno Jamás. está en el poder. Jamás. Entonces, la plataforma unitaria, los dirigentes, las personas que desean un cambio, no pueden trabajar. Incluso María Corina lo dijo en estos días. Sí. No puede haber triunfalismo, tiene que haber un proceso de organización, de lucha permanente para que el cambio se haga posible el 28 de julio. Nosotros los ciudadanos tenemos, y las ciudadanas, nosotros tenemos que tener una paciencia activa. ¿Qué significa una paciencia activa? Estoy aquí inventando esa palabra, ¿no? Una paciencia activa quiere decir que sabemos que las cosas no se resuelven de inmediato, como a partir de la angustia que tenemos y del malestar que tenemos, sino que se resuelve porque en cada momento, a distintos niveles, hacemos el acto y la acción requerida para que se presione, se converse en función de la transición, ¿no? Entonces, porque no solamente hablar de transición por hablar, sino tiene que haber una actividad permanente del ciudadano, de los dirigentes políticos, de los gremios, de los sindicatos. Claro que sí. Tiene que haber movilización, pero tiene que ver como con la convicción, el objetivo, ¿qué queremos? Oye, queremos estar en mejores condiciones de vida. ¿Y eso qué implica? Tener instituciones que realmente respondan no a un grupo, sino al país, a todo su gente. Que tiene que haber programas sociales que fortalezcan porque ha habido un descalabro mayor en la desigualdad del país. Que tiene que haber el liderazgo social, económico, político, que se orquesten en función de un cambio en paz, de un cambio que va creando las bases para que el país despegue realmente en una actividad próspera. Pero eso es un proceso, eso es, amigos, como los 9 meses a la hora de una gestación. O sea, hay 9 meses en que se va formando, que se le va dando forma. Digamos, así tenemos que ver también esta etapa de la transición que tiene como decantado, el que decanta las elecciones del 28 de julio. Eso es correcto. Y es importante porque estas cosas que estamos conversando hoy y que hoy en día está en boga. Hoy en día ya todo el mundo empieza a hablar de transición, cosa que hace 2 o 3 años de eso no se hablaba. Tenemos que entender que ha habido una comprensión en la ciudadanía sobre este proceso. Muy bien. Y ese proceso tenemos que alimentarlo. Porque ese proceso, como ya lo he dicho en otras oportunidades, también se ha dado en otros países, en otros tiempos. Pero, en fin de cuentas, es el ponerse de acuerdo. Lo hizo Mandela con De Klerk. Lo hizo la gente de la alianza chilena con Pinochet. Lo hicieron en España Felipe González y la gente con el franquismo después de 45 años de dictadura. Entonces, aquí hay la posibilidad real de que después del 28 de julio pueda iniciarse un proceso de transición. Pero no le dejemos eso a los partidos, a los políticos, un proceso de todos los ciudadanos. Y fíjate, en Venezuela también tenemos una experiencia de transición, ¿no? Por ejemplo, a la muerte de Gómez, emerge Eleazar López Contreras, y Eleazar López Contreras, toda la bibliografía lo dice, todo de distintos enfoques, abre un compás de proceso democrático. Y igual con Medina. Y está el caso de Diógenes Escalante, espero que eso sea algo que no se repita, que asume ser el candidato, que se ponen de acuerdo en el Congreso porque son elecciones de segundo grado, pero él sufre una crisis y se enloquece, pues, ¿no? Y no pudo ser el hombre de la transición. Pero también en el 58, cuando cae Medina, ¿quién produce? Las mismas Fuerzas Armadas están absolutamente movidas, se han hecho movimientos desde el 1 de enero,
y un hombre que era directamente vinculado a Paredes Jiménez, que Goldman la arrasaba, se convierte en el hombre de la transición, ¿no? Entonces, digamos, y se genera un proceso de elecciones. Esa es una transición, digamos, de Estado, pero también hubo una transición política. Ajá. En los 60, claro, cuando el Partido Comunista y el MIR se fueron a la montaña para tumbar el gobierno de Rómulo Betancourt, candidato por la Revolución Cubana. Después, a los años, se dieron cuenta que había sido un error político y militar, porque fue una derrota. claro. Y el Partido Comunista reconoció la derrota y se entrevistó con el gobierno de Rómulo Betancourt, diciendo que habían reconocido la derrota, que ellos querían volver a la lucha democrática. Bueno, y los partidos comunistas en el año 68 participaron con una tarjeta llamada Unión para Avanzar, y ahí comienza el proceso de esa transición política, ¿verdad? Que después Caldera, cuando gana las elecciones, los libera a los presos políticos, legaliza el Partido Comunista, el MIR, llegan los que estaban en exilio. Bueno, eso también se dio en Venezuela. Así es. Y al final de los Así, sobre todo con Leoni, ¿no? Leoni es el que inicia la pacificación, como tú estás diciendo, y después con Caldera, bueno, se formaliza y se abre. Entonces, yo creo que estos ejemplos que hemos puesto nos da a nosotros esperanza también de que en la actual situación de Venezuela y a un proceso electoral que está ya a poco tiempo, 2 meses de realizarse, nosotros podamos iniciar un proceso de transición pensando en el país, no pensando en lo personal, en las cúpulas de los partidos, no, pensando en el país. Y ese es el mensaje que sin cortapisa a todo nivel queremos dar. Sí, no, y miren, la transición, amigos, nosotros queremos una transición en paz, con justicia, pero si nosotros no aprendemos a superar los escollos, no podemos reconstruir. Entonces, tiene que haber justicia porque tiene que haber castigo, pero tiene que haber también perdón en aquellas dimensiones de la actividad en que realmente tiene que ver con procesos políticos que se escapan de la mano. O sea, nosotros no podemos perseguir, por ejemplo, digo nosotros, toda la sociedad que quiere que haya un cambio, a las comunidades, a nuestros vecinos. O sea, no puede haber una pase de factura con nuestros vecinos. ¿Qué es eso, chicos? Es decir, nosotros no podemos estar persiguiendo a compañeros de los gremios. Se equivocaron, lo hicieron mal y no vamos a estar, digamos, disfrutando de las mieles del abuso. Pero una cosa es eso y otra cosa es un torturador. Otra cosa es un corrupto que se ha llevado la plata del país, que ha desbancado. Entonces tenemos que estar claros que no podemos actuar desde la venganza, porque la venganza es como la razón del que quiere vivir en criminalidad. Entonces no debemos elegir eso. Tenemos que elegir la democracia, la institucionalidad, el diálogo y seguir en las cuerdas, bueno, peleando, ¿verdad? Conflicto, porque tenemos distintas ideas, distintas maneras de pensar y de concebir los procesos. Bueno, esa es la democracia. La democracia es que tengamos diferencias. Que uno piense como los rojos, otros como los verdes, otros como los azules, otros como los blancos. Eso es la democracia. Pero hay respeto y hay institucionalidad. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es un cambio en Venezuela. Estamos ya hartos de la confrontación. La confrontación no ayuda a nada. La confrontación complica las cosas. Entonces creo que lo que queremos hacer de este podcast es que el ciudadano que nos va a ver y que nos está viendo y que pueda opinar sobre él, también nos diga cómo podemos abordar este tema que es tan interesante. El tema de la transición de un gobierno autoritario y militarista a un gobierno democrático, con instituciones, con un proyecto de país en lo económico, en lo político y en lo social. Y por eso que hay que hablar y hay que conversar y negociar y estar en la calle, porque tenemos que crear las condiciones de esa transición que es posible y real. Pero hay otra cosa, también la transición y la democracia tiene que reivindicar la capacidad de protesta de la sociedad, porque cada protesta de la sociedad bien organizada, orientada, que no esté arrastrada por instintos destructivos, pues evidentemente eso hace crecer a la sociedad, porque son reivindicaciones o demandas que entonces la sociedad y el Estado
tienen que cubrir hasta donde sea posible y ponerlo en práctica. Entonces, ¿cómo va a ser negativo que tengamos gente que protesta? No, eso tiene que ser parte de la vida democrática. Eso es correcto. Y eso es lo que tenemos los ciudadanos que impulsar. Por eso, el mensaje cuál es, que los ciudadanos que nos están viendo dejen la indiferencia. Esto no es un problema solamente de los políticos, es un problema de todos nosotros. Los políticos tienen sus funciones, dirigen partidos, son diputados, son alcaldes, son concejales, X. Pero el ciudadano no solamente tiene que votar, tiene también que participar, ir al encuentro de las reivindicaciones, como han hecho los maestros que han estado en la calle luchando por sus salarios dignos, como han hecho los sindicalistas, como han hecho los enfermeros, los médicos que cobran un salario mísero en los hospitales del Estado, que incluso no tienen insumos. Bueno, de eso se trata. Del gran país, ese país que necesita cambio verdadero. Yo creo que allí está parte de esa orientación y por qué nosotros creemos y estamos convencidos que la transición es un proceso que va a ser indetenible y que debe ser bien enmarcado por la paciencia requerida para que nosotros podamos darle un cambio a Venezuela. Chévere, estoy de acuerdo contigo. Entonces, ahora vamos a ver otros temas después. Ya aquí no hay unanimidad, aquí estamos de acuerdo. Bueno, entonces, a todos ustedes, sintonícenos en sin.cortapizza en YouTube y denle a la campanita, suscríbanse. Y también nos consiguen en Instagram, @sincortapizza. No deja de comunicar tus comentarios que son muy útiles para nosotros.